Geometría analítica. ¿Qué es la geometría analítica? La geometría analítica es conocida por ser la mezcla de todos los conceptos que se refieren al álgebra y la geometría. La geometría analítica usa sistemas de coordenadas, igualdades, sistemas de ecuaciones, entre otros. Asimismo, esta hace uso de los sistemas cartesianos y define las figuras geométricas utilizando ecuaciones. Entonces, ¿cómo podemos definirla? Pues bien, la geometría analítica es una rama de la matemática que se encarga de analizar figuras geométricas mediante el uso de coordenadas que le permiten resolver problemas geométricos por medio del álgebra. Elementos clave de la geometría analítica. En estos encontramos la recta y el segmento principalmente. Los elementos clave de la geometría analítica son aquellos conceptos fundamentales que permiten relacionar las figuras geométricas con las ecuaciones algebraicas en el plano cartesiano. Estos elementos son esenciales para entender y trabajar en esta rama de las matemáticas. Rectas y segmentos. Las rectas son líneas infinitas que son formadas por una sucesión de puntos iguales, los cuales siguen una única dirección, sin desviarse la una de la otra. Mientras que los segmentos son el conjunto de puntos que se comprenden entre dos puntos, y dentro de estos segmentos encontramos otro elemento importante llamado longitud, el cual es la distancia entre los extremos de este segmento. Sistema de coordenadas cartesianas. Es el sistema de referencia que utilizamos para ubicar los puntos en el plano. Está formado por dos ejes perpendiculares, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Los puntos se describen como un par ordenado, XY, donde X es la coordenada horizontal y Y representa la vertical. Puntos. Un punto es una ubicación específica en el plano representado por un par de coordenadas XY. Por ejemplo, el punto 2,3 se encuentra a 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba desde el origen. El origen se encuentra en 0. Vectores. Los vectores son representaciones de magnitudes y direcciones en el plano. Un vector se describe por sus componentes Vx, Vy. Los vectores son útiles para representar puntos, direcciones de rectas y de calcular ángulos de rectas. Ángulos. Los ángulos entre rectas son vectores o se pueden representar calculando usando la pendiente de las rectas o el producto punto entre los vectores. Esta es una forma importante de analizar la relación entre diferentes elementos en el plano. Características de la geometría analítica. Las características de la geometría analítica destacan por su enfoque en el uso de herramientas algebraicas para estudiar figuras geométricas. Primero tenemos el uso de ecuaciones algebraicas, que como bien sabemos, por tal motivo se nos permite utilizarlas para poder resolver todos aquellos problemas que tengamos mediante esta materia. La aplicación del sistema de coordenadas cartesianas, relación entre geometría y álgebra, estudios de figuras geométricas en el plano y espacio, representación de rectas y curvas, estudio de distancia y ángulos, uso de vectores, conceptos de transformaciones geométricas, enfoque analítico y gráfico, generalización a n dimensiones. Estas características hacen que la geometría analítica sea una herramienta poderosa, ya que permite analizar problemas geométricos de una forma estructurada y resolverlos utilizando métodos algebraicos y trigonométricos. Geometría analítica bidimensional. La geometría analítica bidimensional es una de las ramas de las matemáticas que estudia las figuras de un plano cartesiano utilizando las coordenadas y ecuaciones. A través de un sistema de coordenadas cartesianas con dos ejes, el eje X y el Y, se pueden representar en puntos, líneas y curvas. Se utilizan ecuaciones algebraicas para describir las propiedades de estas figuras. En lugar de eso, solo construcciones geométricas tradicionales, la geometría analítica permite trabajar con ecuaciones matemáticas para entender cómo se comportan y se relacionan las figuras. Esto hace que sea posible estudiar de manera directa y precisa temas como distancias e intersecciones, ángulos y otras prioridades geométricas. Características. En primer lugar, tenemos a las coordenadas cartesianas. Los puntos son representados por un par de números x y, donde x indica la posición horizontal y y la vertical. Ecuaciones de las figuras. Cada figura geométrica, como una recta o una circunferencia, puede expresarse mediante una ecuación.
Por ejemplo, una recta puede describirse con la ecuación y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el valor donde la recta cruza el eje y. Una circunferencia se representa con la ecuación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r2, donde h y k es el centro y r es el radio. Estudio de las figuras. Gracias a las ecuaciones, es posible calcular propiedades como distancias entre puntos, ángulos entre rectas, áreas y resolver problemas sobre la intersección de curvas, entre otros. Ayuda a encontrar la relación entre diferentes figuras geométricas, como la intersección de líneas o la distancia entre puntos. Se utiliza para analizar movimientos, trayectorias y resolver problemas de optimización en ciencias como la física y la ingeniería. Estos son usos de geometría analítica bidimensional. Trigonometría analítica. La trigonometría analítica es una rama de la matemática que estudia las funciones trigonométricas y sus propiedades mediante ecuaciones y relaciones algebraicas. Se basa en el análisis de razones trigonométricas, identidades, ecuaciones y aplicaciones en coordenadas cartesianas. Conceptos generales. Primero, encontramos las funciones trigonométricas básicas, coseno, coseno y tangente, los cuales encontramos como de la siguiente manera. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Funciones trigonométricas recíprocas. Encontramos la cosecante, la secante y la cotangente. La cosecante del ángulo es igual a 1 entre el seno del ángulo. La secante es igual a la secante del ángulo igual a 1 entre el coseno del ángulo. La cotangente es igual a la cotangente del ángulo es igual a 1 entre la tangente del ángulo. Identidades trigonométricas fundamentales. El seno cuadrado del ángulo es más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 0. 1. 1 más la tangente cuadrada del ángulo es igual a la secante cuadrada del ángulo al 1. 1 más la cotangente cuadrada del ángulo es igual a la cosecante cuadrada del ángulo más 1. Ángulos y sistemas de medida. Grados. Un círculo completo tiene 360 grados. Radianes. Un círculo completo tiene 2 pi radianes. Y la conversión nos queda como 180 grados es igual a pi radian. Ecuaciones trigonométricas. Son ecuaciones que involucran funciones trigonométricas y se resuelven determinando los valores del ángulo. Aplicaciones de la trigonometría analítica. Algunas aplicaciones de esta trigonometría las encontramos en la navegación y GPS, calculando distancias y ubicaciones utilizando latitud y longitud. Ingeniería y arquitectura. Diseño de estructuras utilizando funciones trigonométricas. Física. Análisis de oscilaciones, ondas y movimientos armónicos. Astronomía. Cálculo de posiciones de planetas y estrellas. Espacio bidimensional. Cónicas. Las cónicas son curvas obtenidas al cortar un cono con un plano. Circunferencia. Conjunto de puntos equidistantes de un centro. Ecuación. Para resolverlo tenemos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Por ejemplo, x menos 2 por 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 9. Elipse. Conjunto de puntos cuya suma de distancia a dos focos es constante. Su ecuación es x menos h al cuadrado entre a al cuadrado más y menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Por ejemplo, x menos 1 al cuadrado entre 4 más y más 2 al cuadrado entre 9, que nos daría 1. La parábola. Es un conjunto de puntos equidistantes en un punto fijo, el foco, y una línea fija, la directriz. Su ecuación, y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h, que sería horizontal. Y su vertical, x menos h al cuadrado es igual a 4 por y menos k. Hipérbola. Conjunto de puntos cuya diferencia de distancias a dos focos es constante. Su ecuación
x menos h al cuadrado entre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Ejemplo, x menos 2 al cuadrado entre 9 menos y más 1 al cuadrado entre 4 igual a 1. Espacio tridimensional, recta y plano. La ecuación vectorial de la recta es el camino infinito definido por un punto y una dirección en el espacio. R es igual a R0 más TD. Ejemplo, XYZ es igual a 1, 2, 3 más T, que es por 4 menos 1,2. La ecuación del plano sería la superficie infinita definida por una ecuación lineal en tres dimensiones. AX más BY más ZCZ más D igual a 0. Ejemplo, 3x menos 2y más 4z menos 5 es igual a 0. Luego tenemos tipos de ecuaciones de la recta. Encontramos la ecuación explícita. Expresa y en función de x, y igual a mx más by igual a mx. La ecuación implícita, relación general entre x, y, ax más by más c igual a 0 ax más by más c igual a 0. Ecuación punto pendiente. Define la recta a partir de un punto y su pendiente. Ecuación general en 3D. Relaciona las coordenadas de un punto en el espacio con su dirección. En conclusión, a lo largo de este trabajo, hemos explorado conceptos fundamentales de la geometría analítica bidimensional y de la trigonometría analítica, dos ramas de la matemática que nos permiten comprender y analizar la relación entre puntos, líneas, curvas y ángulos en un espacio cartesiano. En la geometría analítica bidimensional, estudiamos cómo representar ecuaciones de rectas, circunferencias y otras figuras geométricas en un sistema de coordenadas. A través del uso de ecuaciones y propiedades algebraicas, logramos encontrar intersecciones, distancias y ubicaciones exactas en un plano. Este enfoque matemático es esencial en áreas como la física, la ingeniería y la informática, ya que permite modelar problemas del mundo real con precisión. Por otro lado, en la trigonometría analítica profundizamos en las funciones trigonométricas y sus identidades, aprendiendo cómo se relacionan los ángulos con los lados de un triángulo y cómo podemos aplicarlas en la resolución de ecuaciones y problemas geométricos más complejos, desde las identidades trigonométricas hasta la aplicación de un círculo unitario. Esta disciplina es clave en el estudio de fenómenos periódicos y en el análisis de estructuras matemáticas más avanzadas. En conjunto, estos temas nos brindan herramientas poderosas para resolver problemas tanto teóricos como prácticos, fortaleciendo nuestro pensamiento lógico y nuestra capacidad de modelar situaciones del mundo real mediante ecuaciones y relaciones matemáticas. En conclusión, la geometría analítica y la trigonometría analítica no solo son fundamentos en el ámbito académico, sino que también tienen una aplicación directa en diversos campos de la ciencia y la tecnología. Comprender sus principios y ecuaciones nos permite desarrollar una visión más estructurada del espacio y las relaciones entre sus elementos, abriendo camino a nuevas posibilidades en la resolución de problemas matemáticos y en la innovación científica. Espero que les haya gustado este trabajo. Por favor, si les ha sido de utilidad, no olviden dejar su like y comentar qué es lo que quieren que se vea a continuación en algunos temas. Esto es todo por mi parte y les agradezco mucho. Hasta luego.